Vaya, esto está mucho peor de lo que me esperaba. Muy buenas a todos, soy Paco y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo desmontar el aforador de nuestra Yamaha. Yo lo voy a desmontar para pasar los componentes del viejo depósito al nuevo que ya tengo pintado. Vamos a empezar por lo básico, que es desmontar los tornillos de la cerradura. Son 5 tornillos de llave de Allen del número 4. Vamos a darle un poco de velocidad a esto. Una vez tengamos los tornillos sueltos, ya podemos retirar el aro. Tened en cuenta que ahora la llave se queda atrapada en la cerradura. No es ningún fallo, es el propio sistema de seguridad del depósito. Ahora estoy en la calle para no dejar olor a gasolina en el sótano, porque hay que desmontar por completo el depósito. Ahora solo hay que quitar los tornillos frontales. En mi caso son 2 tornillos del 10, pero porque yo se los cambié. Originalmente eran unos de 8 milímetros. Ahora necesito sacar la llave de la cerradura porque hay que quitar el asiento. Entonces para ello simplemente voy a colocar la cerradura en su sitio, presiono un poco y la saco. Pero la cerradura ahora se queda puesta. Aunque eso no supone ningún problema. En cuanto saque el asiento, vuelvo a meter la llave y vuelvo a sacar la cerradura. El siguiente paso es solamente desconectar los tubos del depósito. Levantamos y aquí los tenemos. Estas 2 mangueras negras son el sobrante de gasolina. Van sujetas con una presilla metálica que podemos retirar con nuestras propias manos. Además, debemos desenchufar también las 2 conexiones eléctricas, una que va a la bomba de gasolina y otra que va al medidor de combustible. Pero sin duda alguna, lo más difícil es desenchufar la manguera principal de gasolina. Estaba sujeta con un clip de plástico, pero es muy complicado. Necesitamos paciencia y sobre todo no hacer mucha fuerza porque podríamos partir la base del aforador. Una vez retirada la goma y el pasador que sujeta el depósito, podemos retirarlo tranquilamente. Y ahora sí, comenzamos el desmontaje del propio aforador. Y así es como se ha quedado la moto, sin un solo plástico. Me recuerda a cuando la tenía accidentada. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la parte del aforador. En esta ocasión tenemos 6 tornillos de la llave de Allen del número 4. Muy bien apretados, por cierto. Cuando ya los tengáis todos quitados, os daréis cuenta que el aforador no sale simplemente sacándolo hacia afuera, porque tropieza la propia boya del combustible, la que nos indica el nivel. Entonces tenemos que desmontar ese módulo. Es como un pequeño módulo aparte que va enchufado con unos cablecitos. Si no desconectas estos cables, no podrás sacar la bomba de gasolina. Como veis, es un poco rollo, pero bueno, finalmente con un pequeño destornillador, empujando una pestaña, conseguí sacarlos. Una vez hemos desconectado los cables, el módulo del flotador se queda dentro del depósito, así que podemos sacar completamente el aforador sin ningún problema. No os preocupéis por el módulo porque el agujero es suficientemente grande como para meter la mano y sacarlo. Aquí lo veis. Cuando he sacado el aforador me ha parecido ver bastante suciedad en la base, así que me dispongo a desmontarlo para verificar esto. Y efectivamente, el filtro y la base están bastante saturados de suciedad. Por eso se ahogaba la moto cuando le daba puño a tope, porque la bomba no podía suministrar suficiente combustible. Acabo de pedir un filtro nuevo. Ha costado unos 25 euros esta piececita de algodón. Es bastante, pero la avería que puede ocasionar es muy superior al precio que tiene. Por cierto, no es recomendable dejar la bomba de gasolina sin gasolina. Yo al menos la he hidratado con WD-40, para que no se gripe. Bueno, ya han pasado 2 días desde el último clip y me ha llegado el filtro nuevo. Fijaos la diferencia. Bueno, ahora solo es cuestión de montarlo todo tal y como estaba en el nuevo depósito. Aquí lo veis. Recién pintado y brillante. Ahora es momento de comenzar el montaje del aforador. Acabo de colocar el filtro en la boca de la bomba, es muy fácil. Y ahora hay que colocar este clip de plástico que su función es mantener el filtro en su sitio y que no se caiga con las vibraciones. Es un poco difícil de encajar, pero con tiempo se consigue.
Ahí está. Ahora unimos la base del aforador poco a poco y vamos encajando las pestañas, con cuidado de no partir nada. Vale, comprobamos que esté más o menos fuerte, que no haya nada suelto y continuamos con el montaje. Ahora toca poner el medidor de combustible. Esto se encaja como la pieza de un puzzle. Lo encajamos y ya está, no hay más. Ahora solamente hay que enchufar la clavija. No hay posibilidad de equivocarnos. Solo tiene una posición y si intentamos enchufarla de al revés no entra. Aquí se queda. Comprobamos que hace el recorrido. Ahí está. Y ya tenemos nuestro aforador completo, listo para la instalación en el depósito. Ahora voy a empezar por retirar los precintos que me ha puesto el pintor, tapando los orificios. Con cuidado, no quisiera rayar el depósito nuevo. Ahora no está de más comprobar que el depósito está impecable por dentro, que no haya nada de óxido, ni tierra, ni nada raro. Ahora ocurre algo muy curioso. Resulta que para sacar el aforador tuve que desmontar el módulo del medidor de combustible, pero resulta que para montarlo entra todo de golpe, no hay que desmontar nada. Así que hay que apretar un poquito por aquí, una pestaña, pero entra todo súper fácil. Una vez colocado el aforador en la misma posición en la que lo sacamos, yo lo he comprobado por el vídeo anterior que habéis visto, esto va apuntando hacia abajo, pues ya podemos colocar el aro que va a sujetarlo. Este aro sí que va marcado, lleva una pequeña muesca y tenemos que hacerla coincidir con la muesca que hay en el plástico. Es este huequecillo y giramos hasta que lo hagamos encajar. Ahora vamos a ir apretando los tornillos en diagonal. Primero le damos un apretoncillo hasta que hagan tope y luego haremos un repaso apretándolos bien fuerte. Eso sí, intentando hacerlo siempre en diagonal, para que no quede la tapa escalonada y pueda haber fugas de gasolina. Ahora es el turno de la cerradura. Para ello lo primero que voy a hacer va a ser colocarla en su sitio y cerrarla para sacar la llave y comprobar que encaja perfectamente. Una vez visto esto, volvemos a apretar tornillos en el mismo sentido, siempre intentando hacerlo en diagonal. Primero apretando un poco y luego dando el apretón final. Y por supuesto, comprobamos el funcionamiento. Y esto ya estaría. Ahora falta montar el resto del carenado en la moto, pero eso ya lo dejaremos para el próximo vídeo. Like y suscribiros.